Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright listos para una inmersión superíndice 3N profunda, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de QU Copyright hablar, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Su copyright que los aman, yo también copyright N, pero hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco muy intrigante. Prepúrense porque vamos a revelar un secreto que tal vez ya sospechaban, o tal vez los dejaron completamente sin aliento. No es drama barato, se los prometo, pero una mirada a la realidad, a la dinámica, y a lo que realmente sucedió superíndice 3 de True SDCU, maras con estos dos talentosos actores. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQU encontraru en chismes jugosos, análisis profundos y mucha información superíndice 3N sobre sus celebridades turcas favoritas. No se lo pierdan. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos directo al grano. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y por supuesto, a nivel internacional. Ambos son extremadamente talentosos, carismáticos y hermosos. No podemos negar el magnetismo que emanan en pantalla. Pero la pregunta que muchos se han hecho y que nosotros vamos a intentar responder hoy, ¿es QU Copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos? La chispa que encendió superíndice 3 la polu Copyright Mika fue, obviamente, su participación superíndice 3N en la exitosísima serie Karasevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. En la serie, Burak interpretaba a Kemal y Neslihan Anian, dos personajes que vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y por supuesto, mucho drama. La química entre ellos era innegable, palpable, electrificante. La audiencia quedó superíndice 3 completamente cautivada por su romance en pantalla. Y AQU es donde empieza el misterio. Porque la realidad, según diversas fuentes, y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas porque no tenemos la verdad absoluta, fue muy diferente. De True SDCU maras, la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan era, digamos, tensa. No estoy diciendo que se odiaran a muerte ni mucho menos, pero definitivamente no eran los mejores amigos del mundo. Muchos rumores apuntaban a una rivalidad profesional. Ambos son actores muy exitosos y ambiciosos, y al parecer, cada uno quiere destacar y brillar con luz propia. Esta competencia, sana hasta cierto punto, podría haber generado cierta fricción superíndice 3N. La industria del entretenimiento es, después copyright ese de todo, un campo minado de egos y ambiciones donde cada uno lucha por su lugar bajo el sol. Y en el caso de Karasevda, la competencia por el protagonismo y la atención superíndice 3N del público pudo haber sido un factor determinante. Se comenta que ambos actores tenían ambiciones muy diferentes sobre CU superíndice 3 debo a desarrollarse la historia de sus personajes y, en ocasiones, estas diferencias creativas se traducen en tensión superíndice 3N en el set. Otro factor que pudo haber influido es la personalidad de ambos. Burak, conocido por ser un poco muy reservado y tranquilo, y Neslihan, con una energía muy vibrante y extrovertida. Estas diferencias en sus personalidades, sumadas a la presión superíndice 3N del rodaje y la exigencia de interpretar personajes tan intensos, podrían haber contribuido a crear un ambiente un poco difícil. Se dice que Burak prefiere a un ambiente de trabajo muy calmado y enfocado, mientras que Neslihan, con su energía arrolladora, a veces parece exigir una dinámica muy intensa y espontánea. Estas diferencias en sus estilos de trabajo, aunque no necesariamente negativas, podrían haber dificultado la comunicación superíndice 3N y la colaboración superíndice 3N. Pero ojo, AQU es importante hacer una aclaración superíndice 3N. Nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de ningún tipo de problema entre ellos. Ni Burak ni Neslihan han hablado abiertamente sobre este tema. La información superíndice 3N que tenemos proviene de fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, de rumores que circularon en la prensa turca y, por supuesto, de la observación superíndice 3N de su comportamiento en entrevistas y eventos públicos. El silencio de ambos actores sobre el tema ha alimentado a UNMU, las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos incluso sugieren que existe un acuerdo de confidencialidad para proteger la imagen de la serie y evitar dar más menos a sus respectivas carreras.
Si uno analiza con detenimiento algunas entrevistas conjuntas que dieron durante la promoción Superíndice 3N de Karasevda, se puede notar cierta distancia entre ellos. No hay la misma calidez y cercanía que se podrá esperar entre dos actores que han compartido tantas horas de rodaje y que han interpretado una historia de amor tan intensa. En lugar de abrazos y risas CU Superíndice 3 cómplices, se observan miradas evasivas, respuestas cortantes y una palpable falta de intera más menos S en interactuar fuera del U Superíndice 3N. Algunos analistas del lenguaje corporal incluso han sido más menos alado que en algunas ocasiones, ambos actores muestran signos de incomodidad y tensión Superíndice 3N cuando se les pregunta sobre su relación Superíndice 3N. Además después copyright S del final de la serie, no se les ha visto juntos en ningún otro proyecto. Ni siquiera han coincidido en eventos sociales. Esto, obviamente, no es una prueba irrefutable de que haya existido un problema entre ellos, pero eso alimenta las especulaciones. En una industria donde las colaboraciones y las amistades entre actores son comunes, la ausencia total de interacción Superíndice 3N entre Burak y Neslihan después copyright S de Karasevda es, cuanto menos, sospechosa. Algunos creen que esta distancia es una prueba evidente de que su relación Superíndice 3N era puramente profesional y que, una vez terminadas las grabaciones, no había ningún intera más menos S en mantener el contacto. Otra pieza clave en este rompecabezas es Kadir Doyulu, el esposo de Neslihan Atagul. Se rumorea que Kadir no estaba muy contento con la cercanía de Neslihan y Burak durante el rodaje de Karasevda. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Kadir visitaba frecuentemente el set de grabación Superíndice 3N para vigilar la situación Superíndice 3N. Los celos, después copyright S de todo, son un sentimiento humano comprensible, y es natural que cualquier esposo se sienta inca Superíndice 3 modo al ver a su pareja interpretar escenas románticas con otro actor. La presencia constante de Kadir en el set, según los rumores, no solo generaba tensión Superíndice 3N entre Burak y Neslihan, sino que también copyright N creaba un ambiente de incomodidad para todo el equipo de producción Superíndice 3N. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero aún más menos aden una capa mu S de complejidad a la historia. Es comprensible que cualquier esposo sienta celos si su pareja tiene que interpretar escenas románticas con otro actor, especialmente si la química en pantalla es tan fuerte como la que tenían Burak y Neslihan. La química entre ambos actores era tan evidente que incluso llegó Superíndice 3 a despertar fantasías entre los fanáticos, quienes son más menos aban con que su romance traspasara la pantalla. Esta idealización Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N entre Burak y Neslihan, sin duda, pudo haber intensificado los celos de Kadir y contribuido a crear un ambiente de tensión Superíndice 3N. Ahora bien, ese ayu de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul son profesionales. Ambos son actores muy talentosos que supieron separar su vida personal de su trabajo. Lograron ofrecer actuaciones memorables en Karasevda, a pesar de cualquier tensión Superíndice 3N que pudiera haber existido entre ellos. Al final del dúo son actores y su trabajo es interpretar personajes, crear emociones y contar historias. Y en el caso de Burak y Neslihan, lograron hacerlo de manera magistral, a pesar de cualquier obstáculo personal que pudieran haber enfrentado. Y eso, en definitiva, es lo que importa. No importa si eran amigos, enemigos o simplemente compau más menos eros de trabajo, lo que realmente cuenta es que supieron dar lo mejor de sí mismos para crear una historia que cautivó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Su profesionalismo y dedicación Superíndice 3N son dignos de admiración Superíndice 3N, y demuestran que son capaces de superar cualquier dificultad para cumplir con su trabajo. Karasevda fue un fenómeno Superíndice 3 meno global, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió Superíndice 3 a la química entre Burak y Neslihan. Aunque esa química fuera solo en pantalla, fue suficiente para enganchar al público y hacerles creer en el amor eterno, aunque fuera un amor lleno de drama y sufrimiento. La serie rompió Superíndice 3 ra copyright courts de audiencia en Turquía y en muchos otros países, generando un verdadero furor entre los fanáticos. Y gran parte de este fenómeno Superíndice 3 menos se debió Superíndice 3 a la innegable química entre Burak y Neslihan, quienes lograron transmitir la pasión Superíndice 3N y el dolor de sus personajes de manera tan convincente que el público se sintió Superíndice 3 completamente identificado con su historia. En resumen, la relación Superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo.
Hay rumores, especulaciones y algunas pistas que sugieren que no eran los mejores amigos del mundo, pero Tambiu Copyright N hay pruebas de que ambos son profesionales que supieron dejar de lado sus diferencias para ofrecer actuaciones memorables. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que sucedió Superíndice 3 de True SDCU Maras, pero lo que podemos afirmar con certeza es que ambos actores son talentosos y dedicados, y que su trabajo en Karasevda dejó Superíndice 3 una huella imborrable en la historia de la televisión Superíndice 3 N turca. Lo importante es recordar que al final del dúa, son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propias micas interpersonales. No podemos juzgarlos ni condenarlos por CEU Superíndice 3 mo se relacionan entre su. Lo que podemos hacer es apreciar su talento y disfrutar de sus actuaciones. Son seres humanos con sus propios defectos y virtudes, y es importante recordar que no podemos exigirles que sean perfectos ni que cumplan con nuestras expectativas. Y hablando de talento, ambos han seguido cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras individuales. Burak Uzuparrafoibit ha protagonizado series como Kuruluay, Osman, que ha sido un verdadero bombazo en Turquía y en el mundo, y Neslihan Atagul ha participado en proyectos como Sefirin Kazeta, demostrando que sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento y versatilidad les han permitido consolidarse como dos de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco, y ambos continúan sorprendía copyright donos con sus actuaciones en diferentes proyectos. Asu que al final, lo que queda es el legado de Karasevda, y la magia que Burak y Neslihan crearon juntos en pantalla. Una magia que a pesar de cualquier tensión Superíndice 3N que pudiera haber existido de True SDCU Maras, logró Superíndice 3 cautivar a millones de corazones en todo el mundo. Su trabajo en Karasevda será recordado por siempre como una de las historias de amor apasionantes y conmovedoras de la televisión Superíndice 3N turca, y su cómica en pantalla seguirá inspirando a generaciones de espectadores. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Ahora, recapitulando brevemente, exploramos la relación Superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, especialmente durante el rodaje de Karasevda. Analizamos los rumores de rivalidad profesional y posibles tensiones personales, pero Tambiu Copyright N destacamos su profesionalismo y el impacto de su cómica en el con diéresis copyright sito de la serie. Recordamos que a pesar de las especulaciones, ambos han seguido triunfando en sus carreras. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright S del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación Superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul? ¿Creen que realmente hubo problemas entre ellos? ¿O simplemente se trata de rumores infundados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que aquí encontrarán los mejores chismes, análisis y noticias sobre sus celebridades turcas favoritas. No se lo pierdan. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.